La ventilación y con ello la respiración constituyen un acto tan cotidiano que solamente nos damos cuenta de ello cuando dejamos de hacerlo. Soy Juan Carlos López Portilla y el presente vídeo forma parte de la evidencia de aprendizaje por parte de la Universidad Nacional y a Distancia de México. Concretamente para la carrera de Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas, módulo 1, correspondiente a Anatomía y Fisiología, actividad 2, Mecánica Respiratoria. Mi número de matrícula es ES 19-2102-3543 y el docente asignado es el doctor Luis Eduardo Bustamante Leiva. El aparato respiratorio es el conjunto de órganos que intervienen en el intercambio gaseoso de oxígeno y CO2. Como lo dije anteriormente, capta el oxígeno y expele el CO2. Nos va a ayudar a regular la temperatura, nos va a ayudar también a regular el pH o potencial de hidrógenos, va a filtrar el aire de tal manera que las partículas que están suspendidas no lleguen a nuestros pulmones, y entre otras características interesantes, pero que casi nadie se acuerda de ellas, es que nos permite oler y también nos permite emitir sonidos. Ese es el aparato respiratorio y alguna de sus funciones. En cuanto a la anatomía, lo vamos a dividir en vías aéreas superiores de aquí para arriba y vías aéreas inferiores de aquí para abajo. Las vías aéreas superiores están conformadas por, obviamente, la nariz, lo que es la cavidad nasofaringea, lo que es la cavidad orofaringea, ¿sí? Lo que es la orofaringe, la laringofaringe y por último la laringe, la famosa manzanita de agua. Pasando, llegamos a lo que es la tráquea, ya estoy en las vías aéreas inferiores, estamos en la tráquea, llegamos a los bronquios, a lo que es el árbol bronquial, y así sucesivamente hasta llegar a los niveles microscópicos en donde los alvéolos son los encargados de realizar el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Esa es la anatomía del aparato respiratorio. Tenemos también, lo podemos dividir en una porción conductora, nariz, cavidad orofaringea, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, ¿sí? Y una porción que se llama de hematosis. Esta porción de hematosis es a nivel ya microscópico en donde se hace el intercambio de CO2 por oxígeno. Hematosis es precisamente esa fijación de oxígeno en la sangre. Entonces, vamos a lo que es la fisiología del aparato ventilatorio, del aparato respiratorio, Primero que nada tenemos que definir dos situaciones. Una cosa es la ventilación, que es la entrada de aire al organismo y obviamente la salida de aire. Y otra cosa es la respiración. La ventilación es un acto mecánico. La respiración va a ser un proceso de carácter químico. La diferencia es la siguiente. En la ventilación, el aire entra a nuestros pulmones y sale de nuestros pulmones mediante esta mecánica que vamos a explicar a continuación. La respiración es el aire que entra a nuestros pulmones rico en oxígeno, se es intercambiado por el dióxido de carbono que está en los pulmones y esto se hace por un procedimiento químico. Esas van a ser las dos diferencias principales que a partir de este momento debemos de recordar. Una cosa es ventilación y otra cosa va a ser respiración. Ahora, ¿cómo funciona nuestro aparato respiratorio? Recordemos nuestras clases de química de secundaria, sobre todo la hipótesis de la ley de los gases de Avogadro. Este señor nos decía y nos dice que en un recipiente, ¿sí?, la relación entre presión y temperatura y cantidad de moléculas de los gases va a ser constante. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero meter más aire a este recipiente, hay de tres formas.
aumento la presión, aumento el volumen, con esta presión aumento el volumen, o bien aumento la temperatura, ¿sí? Y por dilatación de los gases se va a aumentar los volúmenes, o bien le meto más volumen, esto es, le meto más gas. Solamente de esas tres formas voy a lograr el incremento de volumen de gas en el interior del recipiente, en este caso los pulmones. Recordemos que los pulmones son músculo liso, son tejido liso, no son músculo. El músculo necesita de energía, ATP y todas esas cosas. Y esta energía produce calor, que es dañina para el organismo. No puedo incrementar el volumen de los pulmones por presión porque evidentemente los daño. Entonces, la única manera en que me van a funcionar mis pulmones es mediante una diferencia de presiones. Nuestro cuerpo tiene esa diferencia de presiones de manera natural. Al interior de nuestra caja torácica hay una diferencia de presión de menos 3 milímetros de mercurio. ¿Qué significa esto? Que la presión del aire afuera, la presión que nos rodea, es 3 milímetros de mercurio mayor, es un poco más fuerte que la que está adentro. Esta diferencia pequeña, muy pequeña, es fundamental para que mis pulmones funcionen. Esperemos que se alcance a ver. Nuestro músculo diafragma, que está representado aquí por el material de color amarillo, y nuestros pulmones, que están representados aquí con estos globos de color verde, en esta maqueta que simula el aparato respiratorio, funcionan de esta manera. Yo he generado una presión negativa, esto es 3 milímetros de mercurio por debajo de la presión que hay en el ambiente. Esta diferencia es todo lo que necesitan nuestros pulmones para funcionar. Vamos a ver si se alcanza a ver. Perdón. Así es como funcionan nuestros pulmones. Avogadro nos da la respuesta a esta situación de cómo es que nuestros pulmones funcionan, ¿sí? De tal manera que nuestras vías aéreas superiores reciben el aire por la expansión torácica y por el músculo diafragma. Se genera la presión negativa que necesitamos y nuestros pulmones se expanden. La importancia de esto es fundamental para atender, por ejemplo, algo que se conoce como neumotórax, o peor aún, un neumotórax, atención, en donde una perforación a nuestra caja torácica hace que las dos presiones se igualen, de tal forma que los pulmones ya no funcionan. Esto evidentemente es una emergencia médica que pone en riesgo la vida de nuestros pacientes. Pero también este conocimiento de fisiología y anatomía nos sirve para también determinar algo tan sencillo de si nuestro paciente tiene vía aérea permeable, esto es, si todo esto está funcionando, no hay ninguna obstrucción que impida que los pulmones se llenen y se vacíen del aire, realizando así el trabajo de respiración. ¿Sí? Sería todo, únicamente me falta citar las bases en APA, para todo este trabajo me ayudaron a hacerlo, y pues tengo allá la Corona Armando, hipótesis de Avogadro, a Grayton y Hall, Tratado de Fisiología Médica, a López Portilla Juan Carlos, por ahí del 97, apuntes para una presentación en examen extraordinario de Historia de Anatomía, Marlev Eine, del 2017, Anatomía y Fisiología Humana, Martini, Anatomía Humana, Medini Plus, Hall Topics, Temas de Salud, Muñoz Bello, Historia de la Ciencia en los libros de texto, y así sucesivamente. Aquí está mi bibliografía en formato A. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Cuánto me tardé? 9 minutos. Perfecto. A ver, quiero ver cómo se ven las borrasas.